Radio Universidad de Talca presenta Hoy por Hoy, una entrevista semanal que aborda temas de contingencia nacional y regional. Este es un espacio creado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Talca, conducido por la periodista Liliana Guzmán. En los controles, Alejandro Muñoz Faúndez. Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición del programa Hoy por Hoy, aquí en Radio Emisoras de la Universidad de Talca, el 102.1 del dial FM. Y para aquellos que no están en la ciudad de Talca, nos pueden escuchar a través de la página web de la universidad, más puntualmente en www.radioemisoras.utalca.cl. Y en realidad esta conversación se produce en una semana, hoy estamos a domingo, en una semana que fue visiblemente noticiosa por un hecho que nos impactó a todos los chilenos en realidad, de todas partes. No hay como uno permanecer impávido frente a la situación de los incendios forestales, que no sé si habrá sido el pic, ojalá Dios quiera haya sido el pic la semana que termina, pero la verdad es que a lo largo del país hubo muchos focos de incendio en muchas partes y da la sensación que Chile se quema y claro, esto es algo que pasa todos los veranos, pero precisamente para conversar respecto a esto, las implicancias, hay aumento, hay algún cambio en relación a años anteriores, qué hacer y el impacto. Tengo esta mañana conmigo de invitado al académico, al profesor don Iván Chacón Contreras. Hola Iván, ¿cómo está? Hola, ¿bien? Muy bien. Él es ingeniero forestal, es el decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca y además fue director regional de CONAF en la región del Maule. Entonces un hombre que tiene conocimiento para poder hablar de este tema que nos tiene tan impactados y que se suma a la ola de calor que estamos viviendo. No sé si una cosa detrás de la otra, no sé si el calor va primero y el incendio va después, o tenemos más calor porque hay incendio. Las dos cosas ocurren. No es el calor del incendio el que nos da esta sensación de calor general en el ambiente, es al revés. Son las condiciones meteorológicas combinadas en sus máximas expresiones, en sus máximas cifras, las que son las principales razones que digamos que explican la notable ocurrencia de incendios forestales que ha habido en las últimas semanas. Esto partió fuerte a finales de 2013 y se ha mantenido todos los primeros días del 2014. Y lamentablemente no va a disminuir abruptamente, porque las condiciones meteorológicas que se prevén son todavía relativamente conflictivas. Ahora uno dice, Iván, cuando el incendio está cerca de la carretera, queda la crema, ¿cierto? Sí, porque claro. Como está cerca de la carretera se corta. Recuerdo que la misma noche del Año Nuevo, en la ruta 68 que lleva a Valparaíso, estaba cortada. Yo lo miraba en la tele, estaba en Talca, y decía, qué terrible, esa gente que va a ver los fuegos artificiales no va a poder pasar. Y había kilómetros de taco. Kilómetros de taco, exactamente. Y acá en la 5 Sur también ha habido algunos focos como cerca, y esos son los que a la gente le impactan, o le impactan cuando están en medio de la ciudad, como es el caso de Constitución, ¿verdad? Ayer alguien me contaba de Constitución que habían, usted después me lo explica, pero había 39 focos de incendio, es decir, ¿por dónde trabaja el bombero? No se me ocurre, porque si tiene tanto frente abierto, no sé por dónde, pero hay otros incendios que se producen más lejos de la carretera, y eso como que no le tomamos ni el peso, como que no nos enteramos, vemos la columna de humo y nada más. Claro. Sí, la población en general se entera de la gravedad de esta situación cuando la afecta directamente, porque en general estos incendios, si bien son forestales, la denominación habitual, pero son mucho más que incendios forestales, afectan terrenos agrícolas, afectan pastizales, matorrales, afectan viviendas y servicios públicos. Por ejemplo, cortan cables eléctricos, queman cables eléctricos, se corta la luz en muchos sectores. Y efectivamente la población se da cuenta cuando lo puede ver de alguna manera, o el humo, o le impide el tránsito, o a veces es tan espectacular que los medios de comunicación también lo muestran. Si no, la gente no se enteraría mucho porque están más o menos alejados. Pero cada vez menos alejados. Ahora están los incendios forestales con mayor frecuencia afectando zonas urbanas o urbano-rurales, que son
grupos de 200 casas, 300 casas que hay que evacuar eso es lo más peligroso, claro. Efectivamente. Y esto de los 30 y tantos focos, en realidad hay los momentos... de Constitución, dice usted. Los de Constitución, claro, hay momentos en que no se sabe si son 30 y tantos focos iniciales o partió en 1 o 2 o 3 y luego el fuego actúa por el viento dando saltos. Lanzando fuegos satélites de material incandescente que inicia incendios en otras partes. Entonces a veces se ve desde el aire, por ejemplo, se ve 30 focos, 40 focos, pero no se sabe si partió en 1, 2 o 3 incendios. Pero es una situación dantesca. Es decir. Y las causas de estos incendios son múltiples, ¿verdad? Algunos dicen, y todavía uno ve, antes me recuerdo que era mucho más que ahora, pero lo sigue viendo, esa gente que va fumando en el auto y de repente, ¡pum!, tira la colilla por la ventana. Sí. Eso es como que es un caso de máxima responsabilidad, es una ¿verdad? negligencia, claro. Porque si en la orillita del camino hay un poquito, prende más rápido que pasto seco, el dicho es chistoso, pero es la realidad. Eso al tiro puede ser un incendio. Bueno, todos los incendios forestales se inician en una pequeña llama. Correcto. Una llama no más grande que la llama de un fósforo. Todos. ¿Y qué porcentaje de esos son de responsabilidad humana? Todos. Absolutamente todos. Absolutamente no hay posibilidad todos. Que no. con alguien se le quedó una botellita de vidrio y ese... No, hay una creencia o que un rayo en la cordillera, pero no. En realidad no se tiene un registro de ese tipo de incendios que podrían considerarse como naturales. En realidad todos los incendios en nuestro país son originados en acciones del hombre, y ya sea en forma negligente, que son la gran mayoría, o en algunos casos que afortunadamente no es mucho, intencionales. Eso sí que sería eso sí que es terrible, po. Sí, eso es terrible. Eso sería terrible. Para todos los efectos, esto es igual de grave, me refiero a los efectos que ocasionan, porque producen un daño económico, un daño social, un impacto para el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuánto demora un terreno que fue incendiado en recuperar? Bueno, hay dos formas de perder el suelo. Una por el incendio mismo. El suelo se quema. El suelo es un pero se quema la parte de arriba, ¿no? Se puede quemar todo el suelo vegetal. Porque el suelo más abajo tiene una base mineral, roca. Correcto. Y más arriba es suelo vegetal, que se ha formado en miles, cientos de miles, incluso millones de años de vegetación que ha ido dejando desecho y formando suelo. Eso se puede quemar en el incendio mismo. Eso es una parte del daño y ahí se pierde el suelo completamente. Pero también después del incendio, como se pierde la cubierta vegetal, correcto, durante muchos años, mientras no se recupere la cubierta vegetal, el suelo se sigue perdiendo por las causas típicas de la erosión, que son la lluvia y el viento. Porque mueven ese material. Se mueve el material que está desprotegido. Es decir, el daño de un incendio no es solamente lo que uno ve ahí, el tiempo, sino que tiene años. Muchos años. Es un efecto muy largo. Varias generaciones. Varias generaciones. Entonces, el suelo vegetal, el suelo fértil, el suelo que sirve para la actividad del hombre, es de una recuperación de muchos años. ¿Y cómo lo hacen cuando, en una práctica antigua, que se hacía para limpiar un terreno, hacían una quema controlada? Bueno, eso ya debería estar eliminado. Eso debería estar completamente prohibido, porque es la forma más fácil de hacerlo. Claro. Y la gente quema un desecho, quema basura. Cree que quema de ahí para arriba nomás. Sí, claro, pero hay un daño. Bueno, si el fuego no penetra en el suelo, el daño no es tan grave. Más grave es el riesgo de que se transforme en un incendio forestal, una simple quema de desechos. Y eso ocurre muy frecuentemente. Es la segunda o tercera causa de inicio de incendios forestales. La primera es lo que se denomina tránsito y transporte. Que ese es cuando y recreación, y claro, o la fogatita a la orilla cerca de un camino, el picnic, en resumen un fuego mal apagado, un asadito, y algunas faenas económicas, ya sea esta que mencionábamos de quemar desechos agrícolas o forestales, y también actividad económica. Ha habido, por ejemplo, causas como soldadura al lado de vegetación, pastizal muy seco, y se ha quemado, por ejemplo, en Valparaíso hace 2 años, fue terrible, con muerte de personas y muchas viviendas en una quebrada en Valparaíso. Claro, es verdad. Y además, aparte porque es difícil acceso después para ir. Es muy difícil acceso. Bueno, eso es la otra cosa. Los incendios forestales se dan en lugares casi inaccesibles. Por eso no lo pueden combatir los bomberos de ciudad. Los bomberos de ciudad acuden con sus carros de agua y lanzan agua, que es lo que ellos saben hacer.
en lugares muy especiales, protegiendo casas, impidiendo que atraviese un camino, un incendio, pero los incendios se dan hacia adentro, en el cerro, en pleno cerro, en las quebradas, y ahí ya el combate tiene que ser especializado de las brigadas terrestres y aéreas de CONAF, Corporación Nacional Forestal, y de las empresas privadas. Estamos hablando, Iván, de la primera causa de incendio era este tránsito y transporte, claro, que era la gente que circula o los que hacen el paseíto. Sí. ¿Cuáles son las siguientes causas que son menos relevantes, pero que también son importantes? Bueno, las faenas agrícolas, ya, faenas forestales, actividades recreativas, acción de por ejemplo, incluso hasta niños que por juego encienden fuego sin saber el tremendo riesgo que corren. Lo terrible de todo esto es que la mano del hombre está detrás. Siempre, absolutamente siempre, en forma por la negligencia, por el descuido. No, si el fuego no se me va a arrancar, pero cuando confluyen tres factores claves, cualquier pequeño fuego se puede escapar y transformar en un infierno. ¿Y cuáles son estos tres? Son quizás más importante que todo es la humedad del ambiente, ya, que determina la sequedad de los combustibles, es decir, del material vegetal. Claro. Cuando la humedad es muy baja, los combustibles están muy secos y entonces prenden con mucha facilidad. Yeah. Prende con agua. Prende con agua, como dice el dicho. Es un tema súper serio, claro, no quiero echarlo a la broma, pero es que prende muy fácil. Eso quiere decir que prende muy fácil y es exactamente así. Y ese es el dicho popular y la gente lo va a entender fácilmente cuando uno dice eso. Entonces, los combustibles muy secos. Ya. Más encima, llevamos 4 años de una cierta sequía en Chile, en toda la zona centro-sur. Y además, esta última temporada es más seca. Ha llovido 40% menos que el promedio normal. Yeah. Entonces los combustibles están muy secos. Sí. La segunda cosa, las temperaturas muy altas. Yeah. Las temperaturas favorecen la propagación de los incendios. La temperatura ambiente. No hablamos del foco preciso del incendio mismo, que siempre es una llama, una chispa o algo así. Y el viento. Cuando se conjugan esas tres variables, claro, no hay cómo. Entonces, los colegas ingenieros forestales de CONAF han acuñado un concepto que es muy bueno para graficar esto, la idea de 30-30-30. Es decir, temperatura del aire más de 30 grados o más. Humedad relativa, 30% o menos. Y velocidad del viento, 30 kilómetros por hora o más. Cuando se dan esas tres cosas, la posibilidad de que cualquier llama se transforme en un grave incendio son muy altas, muy, muy altas. Y esto es lo que está ocurriendo en las últimas 2 semanas. Se dan estos factores. En realidad todo eso se entiende súper bien, se entiende muy fácil y sobre todo nos pone un punto bien relevante que tiene que ver en la responsabilidad que tenemos los seres humanos de las personas de cómo evitar incurrir en estas prácticas que son tan peligrosas, la verdad, porque uno no toma conciencia. Por ejemplo, ese señor que tira, yo insisto, que indignación más grande cuando ve a alguien tirar la colilla por la ventana o claro, hasta el cansancio, cuando uno va a la zona de picnic dice, deje bien apagado, pero la gente porfiada, o ¿qué debiera hacer? Que tenemos claro que, y a la vuelta del corte quiero conversar respecto a sucintamente sobre existen multas cuando a alguien lo pillan flagrante, porque la verdad es que pillarlo es difícil es también. Muy difícil. Pero ¿qué poder hacer? ¿Qué decirle a nuestros niños, digo yo? Bueno, para que, tiene que ser una actividad de difusión a la población en forma permanente, tanto en términos generales, a través de los medios de comunicación masivos, y directamente también a los niños en los colegios. Nosotros tenemos una población escolar bien alta, quiero decir, casi todos los niños van al colegio en alguna etapa de su vida, entonces ahí hay un lugar especial para hacer la conciencia de lo peligroso del uso del fuego, lo dañino que es. Y los niños transmiten a sus padres también. Ellos le comentan a sus padres. Terminan educando a sus padres.
agricultor, un campesino que usa el fuego para una faena y no debiera hacerlo, ideal es que el propio hijo le diga: papá, no hagas eso porque va a producir un problema, un incendio. Claro que sí. Bueno, me dice nuestro control Alejandro que ya estamos listos para ir al corte, así que usted que está en su casa, espérenos, volvemos de inmediato con el segundo bloque del programa de entrevistas Hoy por Hoy, aquí en Radioemisoras de la Universidad de Talca. Estamos presentando Hoy por Hoy, un espacio creado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Talca y conducido por la periodista Liliana Guzmán. Bueno, ya estamos de regreso con el segundo bloque del programa de entrevistas Hoy por Hoy, aquí en Radioemisoras de la Universidad de Talca. Y tengo esta mañana al profesor Iván Chacón. Él es ingeniero forestal, es decano en la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Universidad de Talca. Y también en algún tiempo fue director regional de la CONAF acá en el Maule. Entonces estamos hablando de los incendios forestales, de lo complicado que ha sido toda esta situación la semana que concluye, que esperamos haya sido el pic. Nadie sabe si fue el pic de los incendios en realidad, porque recojo de lo que hablamos en el primer bloque, el famoso 30-30-30, que es posible que se mantenga, que son las condiciones como ideales para que se produzcan los incendios. Más de 30 grados de temperatura, 30% de humedad o menos y 30 kilómetros de velocidad del viento o más. ¿Lo aprendí bien, profesor? Sí, muy bien, para la prueba. Muy bien, está bien para la prueba. El primer punto asegurado. Gracias. Entonces, quería seguir avanzando en esto y preguntando por el daño. Los daños económicos que produce un incendio son difíciles de calcular a lo mejor en un primer minuto. Y no solo hay un daño económico, también hay un daño social y un grave impacto para el medio ambiente. Decíamos antes que tomaba muchos años recuperar un terreno incendiado y que esta vegetación se demora mucho en recuperarse, pero no solo está la vegetación, están los seres vivos que están ahí, todos los bichitos feos y todo eso, toda esa fauna silvestre. No quiero decir que son feos, pero los ratones y todas esas cosas que andan por ahí, que es su espacio, su hábitat, claro, y que tienen que salir ahí arrancando no sé para dónde, claro, o morirán muchos también. No, pero también los animales domésticos y los animales con sentido económico, es decir, la ganadería también sufre porque se pierde el pasto. Claro. Además de que algunos de estos animales, ovejas, cabras y otros ganados, algunos se queman o salen arrancando, también se les quema su sustento, claro, que es el pasto. El pasto, porque muchos animales en estos terrenos que se están quemando, ellos se alimentan de las praderas naturales, en los cerros y en las partes planas. Así que ese es un daño económico directamente. Claro. Los efectos, claro, son como hemos dicho en algún momento, económicos, sociales, ambientales, aunque sí, es muy difícil separarlos. Claro, uno con esta deformación de profesor que tiene, separa las cosas, pero claro, en realidad están todos unidos. Claro que sí. Lo económico, más bien, cuando decimos económico, nos estamos refiriendo a los monetarios. O sea, dinero directo. Y ahí tenía una plantación de árboles, perdí la luca y ya no puedo venderlo. Ya no puedo sacar madera. Y todo lo asociado a eso, ganado, o sea, animales, claro, con esa finalidad, y muchos productos agrícolas y forestales no madereros, que también se pierden y se queman. Hay mucha gente que vive, por ejemplo, de los productos forestales no madereros, que crecen en el bosque o alrededor del bosque, de pinos y nativos. Y todo eso se quema, se pierde. Me está hablando de los digüeyes, de los... Por ejemplo, la rosa mosqueta, la mora y otra las avellanas, todo se quema, se quema o se daña. Y a veces se quema y se daña para 2 o 3 temporadas. Claro. Entonces es un daño a personas que viven, que no las vemos porque viven muy lejos de las ciudades, pero que su economía forestal se basa en su economía familiar se basa en gran parte en esto. Eso es una parte. Además, lo evidente, la madera que se quema o las plantaciones que están creciendo y que van a dar riqueza, trabajo a sus propietarios, ya sean empresas grandes, medianas o pequeños propietarios, que sufren mucho. ¿Para qué decirlo el que se le quema la casa? Que ya eso ya es lo... Seguimos ahí con el incendio de la casa, con el incendio de algunos servicios, por ejemplo, cables eléctricos, postes. Fuentes de agua, por ejemplo, se quema el entorno de las vertientes de donde se abastece la gente del agua de uso doméstico. Es muy grave. Y además están los impactos ambientales de más largo plazo. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, cuando se quema el suelo o cuando se quema la vegetación que protege al suelo, ese es un impacto de decenas o centenas de años.
Y bueno, el aire, la contaminación del aire. Todo el mundo pudo ver el fin de semana pasado. La nube. El humo, la nube de humo. Ayer, hace pocos días atrás también, todos vimos la nube de humo y aparece en cualquier momento. Y ahí la gente se da cuenta. Desde el domingo pasado. El domingo pasado estuvo lleno. Y en Santiago pasan cosas similares, ojo, porque a lo mejor tiene que ver, usted sabe más que yo, usted me corrige. La forma, la estructura, la geografía del terreno, la famosa cuenca y todo eso, que son las ciudades que están como en un hoyo, lo digo bien coloquialmente, ahí el aire peor, porque el aire se concentra, y en el caso de Santiago es un ejemplo extremo. Yo tengo mi familia que vive en Casablanca, y me decían que llovía cenizas. Claro. En vez de nevar, era ceniza. Bueno, y eso lo estamos respirando. Claro. Y eso es como decenas de veces, centenares de veces de lo que ocurre en invierno por el humo de la chimenea. Por el humo de la chimenea. Aquí en 2 días, 3 días es peor. Y lo estamos respirando. Correcto. Lo que se llama material particulado, que entra directo a nuestros pulmones y ahí se queda. Y es grave. La gente que sufre problemas respiratorios crónicos, asma, está en el peor escenario en estos momentos. Esos son efectos que afectan a toda la población. Pero ¿cómo hacerlo para prevenir estos incendios? Hablábamos antes de las acciones educativas y sobre todo focalizar en los niños, en la importancia que esto tiene, en el daño que hace y en que ellos tomen pequeñas acciones. Que un niño puede decirle al papá, oye, papá, no voy a tirar la colilla por la ventana. O sea, ya de hecho el papá si va fumando y va con niños dentro del auto, ya estamos mal. Claro, voy a estar dando un ejemplo equivocado. Porque además le está contaminando el pulmón a su hijo, o sea, todo mal. Pero lo otro es cuando la gente va y bota basuras también por la ventana. Eso es ese papelito que queda, esa hoja de diario, ese envoltorio de galleta, también se prende fácil. También puede ocurrir. O la gente después lo elimina con fuego. Claro. Se acumula basura, lo elimina con fuego. Alrededor de las casas se hace eso y a veces se escapa el fuego. La gente que sale de recreación. ¿Por qué han aumentado tanto los incendios forestales en los últimos años? Ya mirando una perspectiva de más largo plazo. ¿Por qué? ¿Pero por qué Es porque sale más la gente? Muchas cosas. La gente sale más. Correcto. La gente, hay que ver cuánta gente tiene auto. Y la gente, ¿para qué quiere el auto? Para pasarlo bien. Claro. Entonces sale a pasear. Pero todavía no tenemos esa cultura fuerte del cuidado del medio ambiente. Todavía hacemos con descuido fuegos que no cuidamos bien. La recomendación es siempre apagar con agua. Cualquier resto de fuego, por pequeño que sea, apagarlo con agua. Y la gente tapa con tierra, tiene la costumbre. Tapa con tierra, lo pisa y se va. Y después eso prende con un poquito de viento y se escapa. Y las faenas económicas, agrícolas, forestales también son causa de incendios. Entonces hay que necesariamente no bajar nunca los brazos en la el llamado a la población a la toma de conciencia. Hay temporadas, obviamente, que en el tema de la intencionalidad, que era algo que quería profundizar un poco. Claro, porque hay unos que dijimos, todos son de responsabilidad humana, pero hay algunos que son de descuido. Negligencia. Negligencia, esa es la palabra. Pero hay otros que eso es más grave, intencional. Y eso uno dice, claro, eso de los pirómanos existen desde pensemos en la época de los romanos, ya siempre han existido. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué le estará pasando a la gente? Yo sé que este es un tema que da para psicólogo, para psiquiatra. ¿Qué le estará pasando a la gente en su cabeza que se le ocurre que puede prender el fuego y verlo le encontrará bonito, ver estas llamas? Bueno, hay toda clase de problemas. Qué cosa más extraña. Pero no pensemos todavía que esta gran cantidad de incendios que hemos visto en nuestra región, en todo el país, se debe a que son intencionales. No pensemos eso todavía, porque no podemos afirmarlo. Ahora, yo sospecho sin fundamento todavía que puede haber algunos focos de los que hemos visto en los últimos días en el país y en nuestra región que pueden haber sido intencionales, pero no puedo afirmarlo. Pero es posible, por la forma como aparecen de repente 4 o 5 focos simultáneamente cerca de una ciudad, uno puede pensar aquí hay algo está pasando. Ahora, incendios intencionales ha habido siempre, por diversas causas.
A veces hay una construcción que molesta, está viejita y hay que derrumbarla. Claro, como ha pasado, ¿no? Dice mucho, yo solo estoy recogiendo la voz popular de aquí, que en Talca ocurrió la semana un incendio importante en el centro de la ciudad y mucha gente aboca nada en la calle, anda diciendo esto fue incendiado, ¿no? Claro. Pero uno también recuerda que la cosa ahí estaba bien precaria, o sea, puede ser cualquiera de las dos cosas. Sí, y en el caso de los incendios forestales puede haber algunas personas que tienen algún resentimiento especial contra alguien y cuya venganza es quemarle el predio. Probablemente se haya producido en algunos casos contra algunas empresas. Uno como ciudadano lo sospecha, lo supone, pero no puede afirmarlo. Y también hay incendios intencionales, ha habido incendios intencionales a lo largo de toda la historia de Chile para habilitar los terrenos para luego usarlos. No nos olvidemos de la historia, ¿cierto? Hay una historia tremenda. Pero pasando al tema de la prevención, claro, Chile es un vasto territorio, no es tan grande como Argentina, pero es largo, tiene partes muy inaccesibles. Y tiene una geografía especial para que se desarrollen incendios forestales. Claro, por las quebradas y el terreno montañoso. Exactamente. Claro. Y porque el fuego se propaga mucho más rápidamente pendiente arriba, por una mera cuestión física. No había pensado en eso, claro que sí. La llama va hacia arriba y entonces se encuentra con combustible más arriba y se sigue quemando hacia arriba. Por decirlo así, los incendios suben los cerros. Pero esto significa no que haya habido un descuido en la actividad de prevención, sino que es muy difícil prevenir eso. Claro, es muy difícil. Se han dado condiciones atmosféricas, como le hemos señalado, muy extremas en la última temporada. Se han dado condiciones así. Ahora, esta temporada no es la peor que ha habido en Chile. Eso te iba a preguntar. No es la peor. Estamos en el momento más dramático de nuestra historia. No, ha habido momentos peores. Muchos años atrás se quemaron más de 100.000 hectáreas en Chile. Bueno, ahora ya vamos por la mitad. Así vamos como 50.000 hectáreas. Es probable que alcancemos un lamentable récord. Es probable. Yo espero que no. Yo sinceramente espero que el momento peak haya pasado. Iván, tú cuando fuiste director de CONAF y te correspondió hacerte cargo también de esto, porque contemos la firme, ¿quiénes son los que apagan los incendios forestales? Porque los bomberos, aquí es que hay varias paradojas, que andan con un tarrito pidiendo plata para que uno le eche una monedita para poder trabajar. Eso es bastante insólito, porque la labor es tan importante, pero estos bomberos no entran en el incendio forestal. Ellos colaboran, hacen una labor muy importante, sobre todo cerca de las personas. Los bomberos. Pero el combate de incendios forestales lo hacen brigadistas terrestres, por decirlo así, profesionales. Es decir, con remuneración. Y estos dependen de CONAF. Estos son principalmente CONAF y las empresas. Las empresas medianas y sobre todo las grandes. Y son brigadas de combate terrestre. Y leía por ahí en el diario también que en relación a este incendio gigante de Constitución, claro, la empresa, yo leí las declaraciones de Arauco. Arauco decía, nosotros tenemos algo, CONAF tiene algo, pero abiertamente esto es insuficiente. ¿Por qué el gobierno no interviene y nos manda el ejército, nos manda, algo? Es que la gente, cuando uno está en un momento de aflicción por un tremendo incendio desatado, uno se le ocurre que venga el ejército, que venga carabineros, que vengan todos. Pero es sumamente peligroso, porque no es tarea de voluntarios o de aficionados combatir un incendio forestal. Se necesita gente preparada, capacitada, que escuche la orden de su jefe de incendio y sepa exactamente lo que tiene que hacer, que no se acerque demasiado al fuego, que sepa. Entonces estas brigadas tienen que ser necesariamente profesionales, y en mi opinión es insuficiente lo que hay en nuestro país, y ha sido insuficiente siempre. Precisamente eso quería preguntar. Hay un helicóptero que anda ahí combatiendo los incendios y uno ve que, estos aviones también he visto yo, que abren una cosa y tiran una bomba de agua para abajo. Pero ayudan, son apoyo. Claro, pero primero los helicópteros transportan personal y lo llevan más rápido, más cerca del foco. Claro, eso es un gran apoyo de los helicópteros. Segundo, lanzan agua. Pero la superficie que abarca el lanzamiento de un helicóptero es muy pequeña comparado con el incendio. Entonces lo que hacen es apoyar. A veces hacen cosas como lanzarle agua a los combatientes para ayudar en su labor. Incluso eso. O para bajar un poco la intensidad del fuego para que los combatientes luego puedan entrar. Pero los incendios básicamente se apagan con trabajo terrestre.
y ponerle un poquito más de tecnología a la cosa, porque en definitiva uno ve este brigadista, lo ve con una pala. Yo he visto a muchos con pala, Sí. porque van haciendo como, No, pero es necesario. como estas trincheras, no sé cómo explicarlo, no sé hace cómo una se faja. llama. Se hace una faja libre de vegetación para que Hasta la ahí llama llegues. muera. Ya, Sí. de acuerdo. Pero eso es necesario. Es absolutamente necesario. Pero, ¿no? pero uno dice, viene un incendio gigante y el brigadista está con una pala, ¿no es cierto? Claro. A lo mejor esa es la mirada que uno tiene uno ignorante. Cuando el incendio es desde afuera. gigante y hay esas tremendas llamaradas que alcanzan 800 grados Así es. de temperatura, 1000 grados de temperatura, nadie se puede acercar. Eso se va a quemar. El brigadista lo que hace es ponerse a la distancia justa para despejar una faja de vegetación de modo que el incendio llegue ahí y se extinga por la falta de combustible. ¿Y qué tecnología se visualiza o los países desarrollados no les pasa esto que nosotros se quema el país en gran medida? ¿Cómo Bueno, lo tiene hacen? que haber detección más rápida y para eso es necesaria una infraestructura de detección de incendios forestales más rápida, incrementar los vuelos de detección, torres de avistamiento de incendios que existen pero probablemente sean insuficientes en esta época, y mayor cantidad de brigadistas durante más tiempo. Lo que nos está pasando en nuestro país es que la temporada veraniega, la temporada calurosa, es más extensa que antes. Sí, porque Hemos oído hablar del clima cambio ha cambiado, sí. climático, hemos oído hablar de eso. Bueno, eso no es broma. Eso está ocurriendo. La temperatura promedio en el verano es más alta, la humedad es más baja y el periodo de sequía es más largo. Las precipitaciones son menores. Hoy día en nuestra región, por ejemplo, en todo el país ocurre lo mismo, llueve 40% menos que hace 40 o 50 años atrás. Y una última pregunta antes de irnos, porque Alejandro me dice que ya estamos terminando. Las penas. Cuando pillan a alguien que es un desalmado en realidad, porque para ir a tirar un fuego, o sea, para tener un fósforo, prender un incendio, hay que tener algo muy malo dentro de la cabeza. Sí. Y las penas son bastante leves. Para los incendios intencionales son bien graves. ¿Sí? Puede llegar hasta 20 años de cárcel. Pero tiene Para que... el incendio intencional, pero hay que encontrar un ¿Cómo se lo culpable. prueba? Eso es muy difícil. Y Claro. cuando tenemos 1000 incendios, 2000 incendios. Entonces, en este momento en la región, por ejemplo, entiendo que hay 2 o 3 sospechosos, pero hemos tenido varios cientos de incendios. Entonces, por esa vía, aumentar las penas no tiene mucho sentido porque las penas son altas. El problema es que hay que pillarlo, fiscalizar. encontrar el culpable. Claro, y una fiscalía tiene que acusarlo. ¿Y cómo vamos a probar. poner a gente en cada terreno mirando quién viene? ¿No? ¿Cómo ¿Quién- le va a comprobar? Es muy difícil. Qué terrible. Es muy difícil. Entonces- Ahora, si se le sorprende poco tiempo